Deseo, quiero contarte lo que dicen las personas en Veracruz. ¿Qué están diciendo? Hay que probarlo legalmente, pero dicen que la fiscalía informa extradición en proceso de Karime Macías, alias Merezco Abundancia, ex esposa del ex gobernador confeso Javier Duarte. Dicen bienvenida a casa, que es experta en desviar millones de pesos, que huyó al extranjero con un capital extenso, viviendo en Inglaterra, una vida de excesos, que dormía muy bien a pesar de su expreso. Lo dice la fiscalía y la raza, aunque legalmente se presume su inocencia. En su diario escribía: si merezco abundancia. La fiscalía dice que si merece sentencia. En Inglaterra, 7 días en detención, libertad condicional por la fianza que pagó. Ahora tiene un brazalete que presume su ambición. No es de Gucci o de Cartier, es de localización. Dicen bienvenida a casa y que regrese, pero lo que robó a la raza. Nadie merece abundancia a costa de dejar a la gente hambrienta y descalza. Dicen bienvenida a casa y que regrese, pero lo que robó a la raza. Nadie merece abundancia a costa de la desgracia. Dicen que 60 familiares trabajando tenían, desviando fondos del DIF como mafia de Sicilia. Hermanos, cuñados, suegros, primas. Eso sí es desarrollo integral de la familia. DIF, que en vez de ayudar a la infancia asfixiaba a las familias como ataque de asma. Que 112 millones desvió de las arcas, que parecía casa embrujada de tanta empresa fantasma. Cómplices dijeron que compró propiedades en diversas zonas, que ya era el cerebro financiero durante un gobierno en el que desaparecieron millones de pesos y 200 personas. No es broma, y esto tiene que probarse, pero Duarte confesó, lleva 4 años en la cárcel. Le deseamos a Veracruz mejor futuro, porque le han tocado ratas más grandes que los canguros. Dicen bienvenida a casa y que regrese, pero lo que robó a la raza. Nadie merece abundancia a costa de dejar a la gente hambrienta y descalza. Dicen bienvenida a casa y que regrese, pero lo que robó a la raza. Lo dijo Atahualpa, no yo, que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. S.O. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dañera K, por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Para seguir con nuestra revisión del panorama electoral, hoy conversaremos con la candidata de Morena a la gobernatura de Colima, Indira Vizcaíno. Indira es una de las candidatas más jóvenes a nivel nacional para ocupar un gobierno estatal. Sin embargo, ha desempeñado cargos tanto en el ámbito legislativo federal como en Colima, donde fue presidenta municipal de Cuauhtémoc y secretaria de Desarrollo Social del Estado. Además, hasta hace poco fue coordinadora de los programas de bienestar federal en Colima, por lo que puede decirse que tiene un conocimiento amplio sobre la situación de la entidad. Cabe destacar que el contexto en el que viven las y los colimenses está determinado en buena medida por la inseguridad y la violencia, pues aunque este no es un problema exclusivo del Estado, sí tiene mayor incidencia. Ejemplo de ello es la tasa de homicidio, que aproximadamente es 3 veces mayor a la escala nacional. Es igual de preocupante la problemática que se enfrenta en el puerto de Manzanillo, el más importante del país en términos comerciales, donde el control de grupos criminales ha propiciado olas de violencia y una permanente sensación de incertidumbre. ¿Cuáles son las expectativas a futuro para el estado de Colima? Para comentar estos temas, vayamos con Indira Vizcaíno y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. En tiempos electorales se puede tener buena fe, aunque ustedes no lo crean. Y hay muchas elecciones a gobernadores y gobernadoras en los estados. Y esta noche decidimos hablar con uno de los perfiles más interesantes, un perfil diferente de los que hay en muchos partidos, empezando por la edad. Indira Vizcaíno, bienvenida a esta conversación de buena fe. Muchísimas gracias por la invitación, Gibran, y por la oportunidad de estar esta noche con ustedes.
¿Cómo llevas esa circunstancia de ser joven en un mundo de la política que es, yo digo, viejocrático, ¿no? La edad a veces se convierte en un argumento que por la experiencia o solamente por estar. ¿Tú dónde estabas cuando tal o cual lucha? Tú empezaste muy temprano en la izquierda, ya lo sé Exacto. yo, pero aún así la circunstancia de la juventud debe impactar. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo te ayuda o cómo te perjudica? Bueno, la edad dicen que es un defecto que se corrige con los años, ¿no? Eh, Mira, la verdad es que creo que ya pasé ese proceso. Si bien es cierto, sigue habiendo muchas y muchos que me dicen que soy muy joven, también es cierto que tengo 12 años de actividad política en cargos públicos y muchos más, como decías hace un momento, de estar en la política izquierda, ¿no? Yo estuve en el PRD, me afilié desde los 15 años, aunque estuve desde mucho tiempo antes, y fui diputada federal a los 22 años, presidenta municipal a los 25 años. Entonces creo que todo eso me ha permitido ir avanzando en este proceso de ya no ser juzgada solamente por mi edad. Sin embargo, esa experiencia la viví muy clara cuando entré como diputada federal, cuando fui presidenta municipal, y yo insistía mucho en algo. Para hacer las cosas bien en política no se necesitan tener muchos ni pocos años, ni se necesita mucha o poca experiencia, ni se necesita mucha o poca preparación profesional. Lo que realmente se necesita es convicción, compromiso y ganas de hacer las cosas bien. Y creo que eso lo he podido demostrar en los diferentes encargos públicos en los que he tenido la oportunidad de servir. Y ahora, en esta oportunidad que nos está brindando el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, de ser su candidata a gobernadora en Colima. Pero también creo que con la gran responsabilidad de ser este parteaguas que permita que se voltee a ver a las juventudes de nuestro país, que se voltee a ver a las juventudes como quienes tenemos esta posibilidad de llevar este relevo generacional a buen puerto, no solamente en Colima, sino también en todo México. ¿Tú crees que las personas jóvenes podemos hacer política distinta o es una mera ilusión basada en un hecho biológico como la juventud? Estoy convencida de que lo podemos hacer. Lo he hecho. Mira, cuando fui presidenta municipal tenía 25 años y recuerdo que estaba revisando a quienes me iban a acompañar en el gabinete municipal y entonces yo decía, bueno, es que está esta chica contadora, Fabiola, que es muy buena para que sea mi tesorera. Y por un momento dije, pero es muy joven. Y entonces, en ese momento mi marido me dice, oye, ¿qué edad tiene Fabiola? Pues la misma que yo. Dice, ¿y tú quisiste que la gente del municipio confiara en ti para ser presidenta municipal? Dije, tienes toda la razón. Entonces mi obligación, por supuesto, fue confiar en los jóvenes y tuve un gabinete en el que más de la mitad eran menores de 25 años. Y hicimos un gobierno municipal que fue ejemplo a nivel estatal en manejo de los recursos públicos de forma transparente, honesta, políticas de austeridad, disminución de la deuda del municipio y muchas cosas más. Entonces estoy convencida que sí tenemos esa posibilidad real de que con las juventudes hagamos gobierno de una manera distinta porque estamos viviendo momentos distintos, hemos sido formados de manera distinta. Sí, en la política municipal muchas veces se concentran algunos de los vicios y las mayores virtudes también de la política. Supongo, decías que esto de ser joven como que te pesaba cuando fuiste diputada federal porque te lo señalaban, y supongo que en un municipio debe ser también, y todavía más siendo mujer. Pero dices, hiciste un gobierno distinto. ¿Cuáles serían las principales diferencias que marcarías tú en ese gobierno municipal que hiciste y cómo puedes acreditar ante quienes te ven, no solamente en Colima, sino en todo el país, que desde el ejercicio de gobierno se pueden hacer las cosas totalmente diferentes? Digamos, como has mencionado en muchos espacios, de abajo para arriba. ¿Cómo se gobierna un municipio de abajo para arriba? Escuchando a la gente. A ver, primero, tuve la oportunidad de ser la primera mujer presidenta municipal en mi municipio. Era la segunda vez que había una candidata mujer. Yo fui la segunda candidata y, por cierto, la primera candidata mujer también había sido candidata por la izquierda. Tuvimos la oportunidad de vencer a la mafia del poder en el municipio, de vencer a la hegemonía de un partido, de vivir la alternancia en el municipio de Cuauhtémoc. ¿Por qué digo que hicimos las cosas distintas? Primero, porque llegamos y bajamos los sueldos, quitamos los privilegios, generamos un diseño de gobierno con austeridad
en el que quitamos los beneficios de gasolinas, comidas, telefonías celulares para los funcionarios, y todos estos ahorros nos permitieron invertir en programas sociales que fueron el primer lugar en el que se implementaban en el Estado. Por ejemplo, los uniformes escolares gratuitos, que dicho sea de paso, lo hicimos un poco siguiendo el ejemplo de lo que había hecho Andrés Manuel en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y luego logramos además hacer un gobierno distinto, porque en esos 3 años, en lugar de endeudar el municipio, pagamos más de la mitad de la deuda que habíamos recibido, que habían dejado los anteriores presidentes municipales. Además, estuvimos implementando otros programas sociales en beneficio de nuestro sector campesino, porque mi municipio es un municipio eminentemente agrícola. Fuimos también un municipio que fue ejemplo no solamente en manejo responsable de las finanzas públicas, sino también en inversión en materia de obra pública. Es decir, todos estos ahorros que generamos los invertimos en obra pública de servicios básicos, drenaje. Y en 3 años, drenajes, alumbrados públicos, banquetas, calles, unidades deportivas. Invertimos mucho en deporte, porque para mí siempre ha sido fundamental para la prevención el tener acceso al deporte y a la cultura. Y en 3 años hicimos más obra pública de la que se había hecho en los últimos 10 años en mi municipio. Todo esto con ahorros. Entonces me queda claro. Y pagando deuda, además. Y pagando deuda. Entonces me queda claro que cuando no hay corrupción, que cuando no te robas el dinero, que cuando gobiernas con austeridad, puedes generar las economías para invertir en lo que de verdad necesita la gente. ¿Qué otras cosas son un modelo? Yo había sido diputada federal cuando se hizo la reforma al artículo 1 de la Constitución, y soy abogada. Este artículo que implicaba el control difuso de la Constitución, es decir, a partir de ese momento, toda autoridad administrativa podía ejercer el control constitucional en aquellos casos que implican derechos humanos. Esa es una facultad que solamente tenía la Corte, pero la Constitución en esa reforma se establece que cuando se trata de derechos humanos, las autoridades administrativas podemos incluso hacer este control constitucional. ¿Qué pasó en Cuauhtémoc? Que en mi estado, la Constitución local, el Código local decían que el matrimonio era para un solo hombre y una sola mujer. A mi municipio llegó una pareja del mismo sexo a pedir matrimonio y yo decidí casarlos. ¿Por qué? Pues porque en uso de este control difuso de la Constitución, yo no podía negarles un servicio que estaba al servicio de los heterosexuales solamente por su preferencia sexual. Decidimos llevar a cabo los matrimonios igualitarios al tiempo que presentamos una reforma al Congreso local. El Congreso local decidió crear una figura distinta. Naturalmente, este asunto llegó a la Corte, terminaron dándonos la razón, pero ese es un ejemplo de cómo se gobierna cuando se tiene principios, convicción y cuando juras protestar la ley y lo cumples. ¿Y cómo te fue en los medios de comunicación y con el gobierno estatal con eso? Bien, mira, había como la creencia de que en Colima había mucho conservadurismo. Yo la verdad es que creo que no fue así. Se empezaron a hacer encuestas, el 70-80% de las y los colimenses decían cada quien es libre de hacer lo que quiera y respetamos. Sí, con los medios hubo un intento de linchamiento por unos cuantos días y después eso se fue despresurizando en la medida que se dieron cuenta que no era un tema para la sociedad. Además te estaban haciendo famosa, gratis. Y gratis. Tuve primeras planas por mucho tiempo y entrevistas internacionales. Y en el caso del gobierno estatal, pues bueno, el gobierno estatal se aferró a no reconocer los matrimonios igualitarios y a llevar todo el proceso hasta que la Corte resolvió. Oye, te lo preguntaba también porque me parece que uno de los pendientes de la Cuarta Transformación, y lo he visto recorriendo el país, son los gobiernos municipales. Como que en buena parte del país hay decepción con algunas personas que llegaron a gobernar en el nombre de Morena y de repente parece que sí hay un programa de lo que es la Cuarta Transformación a nivel federal, los 100 puntos de Andrés Manuel que ha venido cumpliendo consistentemente, pero de repente no es tan claro en el gobierno local. Si tuviéramos que resumir algunas de estas acciones, ¿cómo clasificarías tú o cuáles dirías que son las líneas generales que deberían de representar un programa de gobierno de la Cuarta Transformación en lo municipal, en lo local? Honestidad, transparencia en el manejo de los recursos públicos, austeridad, es decir, gastar menos en los funcionarios para invertir en la gente, porque luego hay quienes quieren decir que la austeridad es que no vamos a invertir en lo que se necesita, ¿no? Y no, la austeridad es menos en el gobierno para invertir en lo que se necesita. Y yo diría que la búsqueda de la justicia.
pero entendida desde esta perspectiva. La justicia no es darles a todos lo mismo. La justicia es buscar darle a cada quien lo que le hace falta para que todos seamos iguales. Y esa búsqueda de la justicia significa que si a alguien le necesita una beca para continuar sus estudios, tenemos que buscar cómo le generamos esa beca. Pero que si alguien lo que necesita es atenderse en materia de salud, necesitamos garantizar los servicios de salud básicos indispensables. Que si alguien lo que necesita es garantizar que puede comer este día, pues necesitamos garantizar esa pensión para ese adulto mayor que necesita comer ese día. Es decir, la justicia no es darles a todos lo mismo, es darle a cada quien lo que le hace falta para que todos seamos iguales. Y desde esa perspectiva de hacer justicia, entonces entenderíamos que no tenemos derecho a los derroches, que no tenemos derecho a hacer un mal uso del recurso que es público y que por lo tanto estamos obligados en esta honestidad y transparencia a buscar cómo los recursos los eficientas para lograr la justicia en la sociedad. Claro, el municipio tiene instrumentos para ejercer todos estos mandatos éticos en diferentes aspectos. La Constitución es muy generosa con el municipio en ese sentido, se puede meter incluso a temas educativos, ¿no? Es decir, tiene ahí con el concurso del gobierno federal y del gobierno estatal un margen para intervenir en diversos aspectos. Además el de los matrimonios, que es contraintuitivo pensar que lo puede hacer un gobierno municipal, ¿en cuáles otros dirías que estuvo raro, pero que lo lograste, así, intervenir desde el gobierno municipal? Bueno, en términos generales, creo que tuvo que ver también con este mensaje claro de la transparencia y de la austeridad, porque fuimos el único municipio que nunca pidió no solo prestado, ni siquiera un adelanto de participaciones. Fuimos el único municipio que pagamos siempre puntualmente todos los sueldos, salarios, compensaciones, prestaciones, aguinaldos de las y los trabajadores. Fuimos el único municipio del estado en el que se generó una inversión de obra tan importante. Y creo que todos estos rubros, el tema de los uniformes escolares, te decía, entregamos uniformes escolares gratuitos a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria del municipio, con esta visión de queremos que nuestras niñas y niños lleguen a la escuela y se sientan que todos son iguales y se sepan que todos son iguales. Y desde esta perspectiva fuimos generando todo este entorno de acercar también otras actividades como actividades artísticas y culturales. Entonces, me parece que hay muchas cosas desde las que se pueden incidir en el municipio y mandar este mensaje claro de cómo en un municipio tan chiquito como lo es Cuauhtémoc, en Colima, que de por sí Colima es chiquito. ¿Cuántos habitantes tiene Cuauhtémoc? 30,000 habitantes. Sí, es chiquito. Haciendo un uso adecuado de los recursos públicos, fuimos un ejemplo a nivel estatal y fuimos un ejemplo a nivel nacional. ¿Y solo con austeridad o también recaudaste mejor impuestos? ¿Cobraste más predial? Lo que pasa es que es una consecuencia lógica, fíjate, ese es otro de los retos. Cuando las personas ven que tú estás utilizando adecuadamente sus recursos, van y pagan. Y eso lo vimos desde el primer año. Había tanta confianza en este gobierno que el primer año incrementamos en más de un 20% la recaudación de nuestros prediales y de los servicios de agua potable y drenaje. Y al siguiente año igual. A pesar de que siendo mi municipio un municipio eminentemente agrícola, dependiente de la caña de azúcar, del cultivo de caña de azúcar, y que ese año se había caído el precio del azúcar, a pesar de eso, la gente iba y pagaba sus impuestos. Los productores empezaron a pagar el agua. Así es, empezaron a pagar el agua y el predial. Y yo creo que esa es una consecuencia de cuando ven que los gobiernos están utilizando bien el dinero, cuando generan la confianza de que sus impuestos serán bien retribuidos a la sociedad. Entonces, creo que ese es el reto que tenemos ahora los gobiernos de Morena, ¿no? Así como se está logrando a nivel nacional, así como seguramente este es un ejemplo de muchos que debe de haber también en gobiernos municipales, pues ahora tenemos que llevarlo a los gobiernos estatales y no hacerlo la excepción, sino que ahora sea la regla, que la regla sea tener gobiernos transparentes que den esa confianza a la sociedad y que por lo tanto la sociedad retribuya con el pago de los impuestos. Me llama mucho la atención esto del agua. ¿Dirías entonces que los empresarios, aún los empresarios agrícolas, muy dados, digamos, a malas prácticas en buena parte del territorio nacional, prefieren un buen gobierno en lo municipal y pagar sus impuestos que un mal gobierno que les permite dejar de pagar? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de campesinas y campesinos, de pequeños productores, en el caso de mi municipio, no estamos hablando de grandes empresarios agrícolas, ¿no? Pero yo diría que sí, que incluso los empresarios, cuando comprenden que un gobierno honesto retribuye en beneficio de la sociedad,
entonces también están dispuestos a hacerlo. El tema es que se logre mandar el mensaje de lo importante que es cumplir adecuadamente con los impuestos y de cómo incluso hasta estos empresarios terminan siendo beneficiados de que no haya corrupción, de que no se les chantajee para poder participar en una licitación, de que no tengan que andar dando moche para poder ser escuchados y tomados en cuenta. Al final del día entiendo que es una cultura de muchos años que tenemos que deconstruir, pero si se pusieran a pensarlo de manera detallada, se darían cuenta que el combate a la corrupción es en beneficio de todas y de todos. Vamos a ir a un corte y seguiríamos conversando con Indira Vizcaíno, candidata a la gubernatura de Colima.